Gracias amigos de BA Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Hoy es 2 de junio del 2022 y quedan escasamente 388 días para la primera vuelta. Esta primera vuelta se va a estar realizando en el próximo proceso electoral de las elecciones generales el domingo 25 de junio del 2023. Quedan 388 días. Y todo esto se hace para que existan unas elecciones libres, por unas elecciones libres 2023. Gracias por la pantalla. En este primer segmento debo de darle la bienvenida al señor César Fión. Bienvenido, César. Buenos días a toda la amable audiencia. Buenos días, señora Dora. Buenos días, Karina. Muy amables por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Muy bien. Él es miembro del Comité Ejecutivo del Partido de la Unidad de la Esperanza, de la UNE, y viene a hablarnos de diferentes aspectos que están amparados en la ley electoral que nos rige, artículo 20, inciso H. Previo a ponerlo en pantalla, le doy la bienvenida a la señora vicepresidente del Círculo Nacional de Prensa. Bienvenida, Chiqui. Muchísimas gracias. Bienvenido, don César. Gusto de tenerlos en el programa. Gracias, gracias. Muy bien. Vamos a iniciar recordando que estamos haciendo absolutamente todo en ley y me voy a permitir leer este artículo de la actual ley electoral y de partidos políticos. Reza de la siguiente manera el artículo 20, inciso H. Es época de proselitismo. No se puede llamar al voto, nadie puede promover una imagen, pero la ley electoral y de partidos políticos dice que es una época de proselitismo, entendiéndose el mismo como las acciones y actividades de formación, capacitación, organización y difusión de su ideología. Y para eso yo lo he convocado, por favor, para que nos cuente cuál es la ideología de la UNE, para que nos den a conocer un programa político y propuestas políticas en el área económica, social y en el área de gobernabilidad y gobernanza, así como sus posiciones políticas, convocatorias y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas, así como su difusión en medios de comunicación. Y este es un canal de televisión con tecnología avanzada en su difusión y transmisión, que tiene 17 años, más de 17 años de estar. Solo yo llevo casada 16 con Otto, o sea, Otto ya aguantado. Felicitaciones. Y Otto ya iba adelantadito unos meses en eso. Así que estamos enmarcados en ley. Así Después de esa salvedad y esa tranquilidad, tiene 20 minutos para que nos pueda dar a conocer todos esos temas de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos. Y yo, por favor, quisiese iniciar sabiendo cuál es la ideología de la UNE. Adelante. Gracias. Mire, la ideología de la Unidad Nacional de la Esperanza es una ideología enfocada en lo social cristiano. Es una ideología social cristiana que lo que nos dice y nos mandan los estatutos de nuestros partidos, donde está reflejada la ideología del partido, valga la redundancia, es políticas sociales, acercarnos a la gente, estar pensando en los más necesitados, estar pensando en la gente que necesita que le echen una mano para salir adelante. Nuestros países, el nuestro, nuestros territorios rurales, la Guatemala más profunda, está sumida en pobreza, está sumida en miseria. Hay mucho campesino en infrasubsistencia, en subsistencia, que necesita una mano. Hay muchas madres que necesitan una mano. Hay muchos niños que necesitan una mano, que necesitan estar en la escuela. Niñas que necesitan estar en la escuela. Y entonces, esa es la ideología de la UNE, estar cerca de la gente, estar cerca del necesitado, para que puedan ir saliendo adelante, salir de esa pobreza triste que tiene sumido a más de la mitad de la población de Guatemala. Tenemos números vergonzosos, tenemos números que nos deben dar pena, no solo como políticos, como guatemaltecos, que es el número más triste que se maneja en la vida pública nacional, que es el del 50% de los niños con desnutrición crónica. Ese es el enfoque que quiere dar la UNE, y cuando gobernó
de alguna manera o de muchas maneras lo demostró con una serie de programas sociales que enfocaban a ir pagando esa deuda social con la gente. Muy bien. Sigo preguntando en el tema de ideología, don César Fión. ¿En qué más cree? ¿Qué tipo de mercado creen? ¿En qué tipo de competencia? ¿Creen un Estado muy grande? ¿Un Estado de un tamaño considerable? ¿Qué es la familia para la UNE? ¿Qué es el matrimonio para la UNE? Pues creemos en la familia como centro y núcleo del tema de la sociedad. Creemos en Dios, por supuesto, tenemos nuestra fe bien firme, pero la familia es el centro, el núcleo, como nos enseñaban en la escuela primaria, la base fundamental de la sociedad. Esa era la frase que nos enseñaron y no se nos va a olvidar. En temas de mercado, pues creemos en el libre mercado, pero la UNE como partido ha venido impulsando hace más de 7 años en el Congreso de la República una ley de competencias que no está vigente, que no pasa, que no se logra pasar una ley de competencias. Artículo 30 de la Constitución Política de la República, que aquí están prohibidos los monopolios y oligopolios. Pero no tenemos una ley de competencias que nos daría una competitividad de mercado por igual a todos y que mejoraría los precios para los consumidores. Yo tengo ejemplos muy claros, estamos en una crisis de combustible, pero podemos caminar la calzada Roosevelt, vemos 5 marcas de gasolineras y todas van a tener el mismo precio. Ese es un libre mercado, es una libre empresarialidad, pero sin normas del Estado que puedan proveer una protección al consumidor. Muy bien. ¿Abandonamos el tema ideología o quiere agregar algo más? No, aquí estamos a sus órdenes. Muy bien. Hablemos entonces ahora, de acuerdo al artículo que leímos, de propuestas y pensamientos políticos. Yo quiero preguntarle la propuesta y pensamiento político para el área económica. Tengo que ser un poco mesurado, Karina, y disculpen, pero como usted lo bien está diciendo en el artículo, nosotros tenemos en el partido un grupo de expertos trabajando la propuesta política y de gobierno que la UNE va a presentar de cara al próximo proceso electoral, que usted muy bien señala, es en 388 días. Entonces tenemos que esperar por la ley, que el 20 de enero el Tribunal Supremo Electoral nos abra la campaña, nos abra el proceso electoral del banderazo de salida del proceso, para que podamos dar propuestas políticas. Pero está permitido hablar de propuestas y pensamientos políticos de acuerdo al artículo que leímos. Podemos hablar con nuestros afiliados, podemos afiliar gente, podemos organizarnos, podemos decirle a la gente, como usted bien nos dijo, y difundirlo en un medio de comunicación. Difundir nuestras ideologías. ¿En qué pensamos? ¿En qué creemos? ¿Y piensan Pero ustedes, una propuesta política como tal no lo podrían tomar como campaña? ¿Le puedo preguntar? Por supuesto. Ok. ¿Qué piensan de los precios topes y de los subsidios? En los precios topes no creemos. No creemos en los precios topes porque crearían de alguna manera, y como está muy triada la respuesta, pero es la respuesta, podría crear la escasez. Pero en los subsidios, por supuesto. Pero en los subsidios sí creemos. Sí creemos porque hay cosas que hay que apoyar a la gente. Y de hecho, mire, estamos en este momento, hace 2 días, en un subsidio a los combustibles por la coyuntura de los precios. Carísimo, $500 millones. Se aprobaron en el Congreso. ¿Los va a pagar el pueblo de todas maneras? Por supuesto, son de los impuestos. O sea, hoy no lo pagamos, pero sí adquirimos deuda al infinito y más allá. Es una medida del Congreso redistributiva. O sea, son impuestos que ya se recogieron, estaban ahorrados en el Fondo Común del Estado y van a redistribuirse de manera directa al precio de los combustibles. Es un subsidio directo. Pero existen otros subsidios, como por ejemplo el subsidio al fideicomiso del transporte urbano de la ciudad de Guatemala. ¿Todavía existe? Por supuesto, y existe hace más de 20 años. Existe el subsidio al transporte urbano. Que ha sido tan polémico, ¿no? Sí, mire, pero en los distritos, en los departamentos eso no existe. Existe en la ciudad capital para quitarle un poco de presión al salario del trabajador que deje de invertir tanto en su movilidad urbana. Pero el subsidio existe de muchas maneras, pero hay que direccionarlos bien, hay que llevarlos a quien realmente lo necesita.
porque los subsidios se terminan politizando en épocas electorales y entonces es ahí cuando, y sinceramente hace bien quien lo señala de que no son buenos, pero hay gente que necesita el subsidio. En este momento, pues es innegable con los precios del combustible, subsidiar por ejemplo el diésel, que mueve la agricultura, mueve personas y transporta las mercancías. Industria, comercio, todo lo mueve el diésel. Trabaja mucho. Entonces, solo la movilidad de las personas, la agricultura y los fletes, que en su mayoría son alimentos, pues tienen ese tema del principio de subsidiariedad del Estado, que no debe ser siempre, pero es un principio que existe, que existe y que existe en muchos países. Energía eléctrica, gas y el transporte y transurbano 8 quetzales. La vuelta 8 quetzales, más otra vuelta otros 8, y si son 3 vueltas en el día son 24. Pues sí, esa es una barbaridad y golpea muchísimo. Y tiene subsidio. Golpea muchísimo. Causa de muertes ese golpea subsidio. Muchísimo, pero tengo entendido en noticias de hace 3 o 4 días que, por ejemplo, el transurbano que había pasado a 8 retornó a 5. Que de todas maneras es un montón de dinero. Es fuerte, es gasto para el 3 obrero, miembros de para la el familia, trabajador. 3 vueltas cada uno, 15 por 3. 45 quetzales al día solo en eso. Ahí está caro. Pero si no subsidiaran, por ejemplo, el transurbano de la Municipalidad de Guatemala, que paga 1 quetzal, pero que el Estado subsidia los otros 3 quetzales para llegar al costo de operación, digamos, de 4, cuando hablamos esa familia tendría... Cuando hablamos de Estado, es realmente el pueblo de Guatemala, que Así es parte es. del Estado, porque Así es el que tributa. Así es. No es la maquinita del gobierno. Definitivamente. Es medidas, como le digo, del Estado, del gobierno, considerando al Estado dentro del marco total. El pueblo, las municipalidades, las instituciones, la tierra, el legislativo, todo. Porque es que económicamente genera, paga impuestos y esos impuestos deben regresar al pueblo en servicios y algunas veces regresan en subsidios. ¿Cómo hacemos para que de verdad deje de ser una retórica y sí que se cree en Guatemala industria? Si no hay industria, no hay empleo. Y hay mucho migrante ayudándonos a sobrevivir al resto, aunque ellos vivan en condiciones limitadas y precarias. Y trabajen no 8 horas, porque para que manden remesas no pueden trabajar 8 horas. Trabajan 24/7, 3 chances al día y duermen 4 o 5 horas. Los que duermen de día trabajan de noche y lero. Ok, ¿qué hacemos para de verdad atraer inversión y generar empleo? Mire, lo primero, y se lo va a decir cualquiera, analista, yo no lo soy, no pretendo ser un experto, pero cualquiera le va a decir vivir en un Estado de Derecho real. Eso va a traer inversión. Que demos certeza de que quien venga a invertir a nuestro país va a encontrar las condiciones de que no le van a cambiar las reglas 1 o 2 años después, cuando ya su dinero esté aquí con nosotros. ¿Y la infraestructura no juega un Esas papel son las a priori? Por supuesto. Ese es un papel de atraer inversiones, pero empieza por dar certeza de que aquí se puede, de que aquí cumplimos las reglas, que no vamos a cambiar una ley de un día para otro y meterlos en problemas o empantanar sus inversiones. La infraestructura es fundamental. La inversión del Estado en infraestructura es fundamental. Mire, movilizar la carga en este país, en este momento, se moviliza a una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora. Esos son costos altísimos para los transportistas. Y muchas veces, cuando estamos dentro de este marco de Estado de Derecho, nos tapan la carretera y ahí se quedó la carga. Y se descompuso en muchos casos. Es pérdida. La falta de seguridad en carreteras a veces causa accidentes, porque no tenemos las mejores carreteras, pero debemos seguir invirtiendo en esa infraestructura para poder darle movilidad a las personas, movilidad a la carga, porque mire, el sistema de carreteras de nuestro país no es el mejor, cuesta transitar en él y tiene costos muy altos, en combustible, en repuestos. Los más altos son, por supuesto, las vidas humanas, cuando las carreteras no son seguras, pero debemos de tener una red de carreteras moderna, viable, con una viabilidad más pronta, más fluida,
Y por supuesto que vamos a tener inversionistas que quieran venir a Guatemala a que sus capitales rindan. ¿En zonas libres, en zonas francas? Son una opción, son una opción. Ya tenemos la inversión acá, pero ya tenemos infraestructura Son a una priori, a que venga el inversionista extranjero. Claro. Y en zonas libres, zonas francas, para que sus réditos se multipliquen. Son una opción. Mire, yo soy del departamento del Petén. A mí, a los peteneros, por ejemplo, disculpen que tomo el ejemplo, mi territorio, nos vendría una zona franca en la frontera con Belice, donde hubiera inversiones y nos creara empleo a muchos jóvenes que, como usted bien dice, y es la segunda parte de lo que usted nos mencionaba, se están yendo a Estados Unidos y están apoyando enormemente la economía nacional. Miren, son los héroes. Son 13,000 millones de dólares al año que están mandando los que se van a Estados Unidos. Entonces, por supuesto que tenemos índices de la economía, de crecimientos económicos altos. Lo que tenemos que conseguir, y ahí sí regreso al pensamiento de la UNE, que esa economía se refleje en los platos de todas las personas, de todos los guatemaltecos, y no se refleje en crecimientos económicos de la mitad para arriba. Muy bien. Creo que estamos tocando bastante el tema entre económico y social, ahí, ¿verdad? Bueno, parte de los problemas es la educación. Todavía hay mucha gente analfabeta. Creo yo que es más de las estadísticas que nos dan, y eso se ve reflejado en la falta de compatibilidad entre los hijos que van a estudiar con los padres analfabetas que tienen. ¿Cómo educamos? ¿Cuál es el pensamiento, la propuesta de la UNE para educar a los papás de los jóvenes, a los adultos mayores que todavía tienen capacidades diferentes de productividad? En el tema de la educación tenemos que ponernos una meta, pero una meta país. Y no la tenemos reflejada, no la tenemos publicada, no la estamos persiguiendo. ¿Cómo me explico? Una meta país es, por ejemplo, que todos los niños de este país tengan 6º grado primaria. Si logramos esa meta, el país avanzó en educación. Hay países como Chile que su meta es que todos estén graduados de secundaria. ¿Por qué? Porque ya consiguieron que todos sus jóvenes tengan 3º básico. Y nosotros hoy no pasamos de que todos nuestros niños pasen 3º primaria. ¿Cómo lo logramos? Inversión real en educación. Inversión real en que los niños y niñas estén en la escuela. ¿Y los adultos? ¿Cómo? Los adultos, miren, nos dan un dato de 22% de analfabetismo. Estábamos en 40%. Ese es el dato que nos dan, no tenemos otro. Pero manejado eso... Poco creíble, ¿verdad? Es poco creíble. Pero mire, también el guatemalteco, con las redes sociales, con sus teléfonos, con los medios de comunicación, teniendo un teléfono en la mano, ya los padres están preocupados también de saber usarlo. Entonces, ha sido más, hemos ido avanzado en la meta de erradicar el analfabetismo, pero por iniciativas personales, porque la gente ya quiere ir saliendo adelante. Entonces ya hay niños que enseñan a sus papás. Mire, no es increíble, es... En muchos casos, la que sabe leer en el hogar es la madre. La que sabe leer es la madre y está enseñando al padre, porque fue el que tuvo que ir a trabajar con el papá, el que tuvo que salir por un jornal cuando era muy joven. Y la niña, de alguna manera, sí aprendió a leer, por lo menos, con su mamá o como haya sido. Entonces, estamos buscando eso, pero esto se reduce a invertir en una meta fijada. Que todos los niños estén en la escuela, que todas las niñas vayan a la escuela. Entonces, hay programas de apoyo, de inversión. El Congreso de la República, el año pasado, por ejemplo, en un programa que es muy importante y en este momento es el líder de los programas de apoyo en el tema escolar, es el programa de alimentación escolar, y está aprobado 6 quetzales por niño. Eso ya mantiene al niño en la escuela, ya incentiva. Lo atrae. Ya perdemos, ya bajamos el nivel de deserción de la escuela. Pero más que todo lleva a la niña, que era la gran ausente de la escuela. Así es, pero es inversión, es dinero. Es que el Estado sea capaz de tener la voluntad, la política, de tener
el tema, y aquí sí le puedo separar, disculpe que me voy a ordenar. Muy bien. La política del Estado debe ser de muy largo plazo, y tenemos ese mapa, el Bactún. El Bactún es el mapa que debe seguir el país al 2032. Y el gobierno debe ejecutar su pedacito, sus 4 años, pero hacerlo. Los gobernantes de turno. Exacto. Ese es el gobierno, el de los 4 años. Pero el Estado es el del plan de 20 años. Si nos fijamos esas metas y en 20 años invertimos 50.000 millones de quetzales en educación, yo le digo que los que estén vivos, y si nosotros lo estamos, primero Dios, en 20 años van a ver el resultado. Pero tenemos que fijarnos esas metas como país. Como nos salió adelante Europa. Como país. El primer mundo, ¿cómo es? Como todo país. El mundo educado. Como Estado. Pero el gobierno de turno, que recorra sus 4 kilómetros y a partir de ahí empieza el siguiente, y no como estamos. Porque estamos que llega un gobierno que no le gustó lo que hizo el gobierno anterior y lo rompe. Entonces estamos empezando de 0 cada 4 años. Así no vamos a llegar. Muy bien. Y avanzamos en lo económico, en lo social, algo que quiera agregar en social, algo de salud que quiera agregar, por ejemplo, en el área social. Mire, hay 2 temas, 2 ejes importantísimos en los que tenemos que tener metas. Uno ya lo hablamos, es el de educación, lo tocamos porque es muy profundo. El de salud es igual o más profundo, pero son los 2 ejes en que el Estado debe invertir. Si hay educación, hay más salud también. Y si hay salud, se pueden educar. Son los 2 ejes, van de la mano. Y los países pueden decidir sus políticas de desarrollo, si invierten primero en salud, o más en salud y más en educación, o más en educación o más en salud. Pero esos 2 son de la mano, los más importantes, si usted quiere, en los temas de abordar el desarrollo de un país. Quiero pasar a otro tema, y es el propuestas y pensamientos políticos en el área de gobernabilidad y gobernanza. Esto tiene mucho que ver con el respeto que nos tengan las naciones amigas acreditadas en nuestro país, entre otras. No quiere decir la única, pero quiero hablar del artículo 41 de la Convención de Viena, y quiero que lo proyectemos en pantalla. ¿Hasta dónde la intromisión? ¿Hasta dónde la ayuda? ¿Hasta dónde la ayuda de los países amigos del Concierto de las Naciones? En préstamos, ayudas, estudios, comunicados. ¿Hasta dónde? Mire, yo tengo mi forma de ver las cosas, y por supuesto que en el Concierto de las Naciones. Ahí está el trato en la Convención de Viena, artículo 41. En el Concierto de las Naciones, en el que sí estamos inmersos y no podemos estar aislados del mundo, pues como país en este momento hay caracterizaciones, y a Guatemala pues lo tienen caracterizado como un país en vías de desarrollo, no un país pobre. Entonces, las ayudas que recibimos, por ejemplo, humanitarias de temas de alimentos, le puedo decir el PMA, es una de las agencias de las Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos. Programa Mundial de Alimentos, pues nos ayuda porque son nuestros amigos, porque no estamos caracterizados para recibir ese tipo de ayuda. Entonces, sí hay un grupo que se llama Países Amigos que ayudan a Guatemala. Pero para ver las cosas claramente, todos los países, lo que tienen, más que tener amigos, tienen intereses. Tienen intereses. Entonces no podemos perdernos. Y ahí es como guatemaltecos tenemos que estar claros que vamos a recibir ayuda, pero siempre y cuando no afecten la palabra constitucional de que todos estamos obligados a defender nuestra soberanía. El soberano es el pueblo de Guatemala. Y nosotros debemos defender nuestra soberanía tal y como defendemos el límite físico de la territorialidad. Esa es una obligación como guatemalteco. Que dicen que muchos mexicanos están pasando a Petén y están habiendo cosas raras. Mira, esos son temas usted mencionaba un poco de la poca ingobernabilidad del territorio.
Cuando no tenemos gobernanza de un territorio, estamos hablando de la falta de presencia del Estado en esos territorios. Entonces, ahí hay veces que falta esa gobernabilidad porque el Estado no sabe qué pasa en esos territorios. O no quiere saber. Esos son otros 20 O tal vez pesos. le vale 3 pedazos de queso saber. Pero hay territorios que son más complicados, ¿verdad? Esos no son temas que yo me meto, pero que sé que existen, ¿ya? Pero ese es el tema que nosotros, cuando recibimos apoyos, debemos de tratar de que sean desinteresados. Difícil, ¿verdad? Y hay agencias que mandan sus apoyos para evitar el tema político, que tienen aquí asentados sus oficinas y están apoyando directamente a la población, a las organizaciones campesinas, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones civiles. Esos son apoyos directos que ellos manejan a través de sus agentes y sus oficinas en el país. Pero la injerencia, que es como usted lo menciona, esa es una defensa que la Constitución manda de defender la soberanía. Muy bien, se nos terminó el tiempo. Que no lo crea, 22 minutos con 42 segundos. La vicepresidente del Círculo Nacional de Prensa tiene una última pregunta que hacerle, usted la contesta y se despide la audiencia. Y cuando esté despidiendo nos comenta si tienen próximo campañas, si tienen próximos alguna asamblea extraordinaria, para cuándo está la asamblea de postulación de candidatos, la asamblea nacional. Adelante. Gracias. Don César, ustedes como partido son un partido ya que gobernó, un partido grande. Los programas sociales es de todos el conocimiento que de un gobierno paternalista no saca ninguna nación adelante. Entonces, yo no sé si ustedes han pensado realmente en otra técnica, en otras ideas para sacar adelante a Guatemala. Esa es una. ¿Han pensado en la descentralización? Cuando usted dice no hay desgobierno allá en el Petén, ¿han pensado en la descentralización del Estado real? No que usted vaya a dejar que el alcalde haga, pero ahí va a estar siempre papá gobierno viendo que le manden los recursos para acá, para la central. No, han pensado en eso y han pensado en poner políticas de Estado para que no pase lo que usted está diciendo. Bien, viene el otro partido y esto lo hizo el partido anterior, eso lo dejamos a medias y empezamos de nuevo. Si hay una política de Estado, cualquier gobierno que llegue de la ideología que tenga, tiene que continuar con esas políticas de Estado. Ok, adelante. Gracias. Mire, en temas de las políticas de Estado, que coincide su primera pregunta con la tercera, la UNE sí lo va a hacer. La UNE sí, como le digo, tenemos un grupo de expertos planteando la propuesta política de cara a las próximas elecciones, como mencioné antes. Y sí estamos considerando el apoyo social del Estado, la subsidiariedad. O sea, los programas sociales sí están de nuevo en el programa de propuesta que trae la UNE. Ya lo hizo y lo va a volver a hacer. Y mire, no es por necedad. Los índices, los datos de desarrollo humano del país, cuando se empezaron a dar programas como Beca de la Niña, que se mejoró la alimentación escolar, el famoso Mi Familia Progresa, los números, los datos de desarrollo humano del país mejoraron, hoy decrecieron. Y entonces nosotros honestamente, de cara al pueblo de Guatemala, sí lo vamos a hacer. Sí, sí está en nuestra política. Esa es la posición de ellos, no podemos es nuestra debatir, política. esa es la posición. Entonces yo honestamente se lo digo, sí lo vamos a hacer, está dentro de nuestra ideología, si lo queremos ver de esa manera, acercarnos a la gente y que el Estado le dé la mano al que más lo necesite. Muy bien. Eso ¿Y sí en el tema claros. de descentralización? En el tema de descentralización es un poco más complicado porque hay una ley. Sí. Existe la ley de descentralización. Usted tiene razón cuando la señala como que no da los resultados suficientes porque la descentralización en este momento está funcionando como descentralización de administración de los recursos. Entonces, para eso sí, es del situado constitucional. Entonces, le llega recursos a las municipalidades que, miren, honestamente, si no existiera en ese momento esa descentralización, la gente estuviera sufriendo más.
porque la autoridad electa más cercana a la gente es el alcalde. Y lo que le da el Estado a través del porcentaje constitucional que corresponde a las municipalidades es poco para las necesidades. O sea, yo puedo ver, usted puede ir pararse en un frente de una alcaldía en mi departamento y va a encontrar que todos los días hay cocodes o gente de las comunidades pidiendo algo. ¿No? Pidiendo algo. Que su agua, en que su centro de legítimo salud, derecho. que su centro es, por supuesto, porque lo necesitan, que le compongan su carretera, porque su acceso, ya no solo el acceso a la comunidad, sino que el acceso a su trabajadero. Les es muy difícil sacar su producción. Entonces, la descentralización del Estado en este momento está dada constitucionalmente a través de descentralizar recursos, en la administración de los recursos. Entonces, ahí la autonomía municipal toma sus decisiones. Pero falta porque hay leyes que debemos de tener, de descentralizar más. ¿Cómo cuál? La administración de los recursos naturales, por ejemplo, que sean, que el tema de los parques nacionales. Nosotros tenemos un ejemplo claro en la administración y la conservación, con el modelo de conservación de concesiones forestales en el Petén, que es una política de Estado. Y es un éxito. Es un ejemplo en Latinoamérica, la conservación de la reserva de la biosfera maya a través de que se descentraliza la administración del territorio para su conservación. Esto es lo que puede pasar, pero ¿cómo termino? Porque no es muy fácil darle la respuesta que todo el mundo podría esperar. Los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permita. Al contrario del ciudadano, que es lo que la ley no le prohíbe. Entonces, hay que enmarcarse en la ley para trabajar la descentralización. La ley es buena, hay que cumplirla más, hay que hacerla más fuerte, hay que mejorarla. Como todo es perfectible, pero cumplir la ley ayudaría mucho a la centralización del Estado. Fue el gobierno del FRG cuando Alfonso Portillo era presidente. Y me imagino que el general Ríos Montt estaba de presidente del Congreso cuando eso pasó. A ver, ahora terminemos. ¿Para dónde va la UNE? ¿Para dónde van las próximas asambleas extraordinarias y se expide? La UNE en este momento ya terminó la fase de sus asambleas. Para contarlo todo completo, pues tuvimos un proceso interno difícil. De ajuste. Difícil, pero terminó con sus asambleas municipales, sus asambleas departamentales y su asamblea nacional en el mes de febrero. Ahí se eligió el Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría Nacional. Eso ya dio pauta para que, precisamente basados en el artículo 20, inciso H, que usted muy bien mencionó, muy bien señala, la UNE hizo una gira con su secretaria general, con su secretaria general de afiliación, de capacitación, de formación política. Y ya la secretaria general, y debo de apuntarlo, le permite ir a hacer esas giras, esas actividades. No tiene ningún impedimento. El hecho de que es secretaria general, es la secretaria nacional. Entonces eso le permite hacer ese tipo de promoción política del partido. Exacto. De afiliación, de capacitación y de formación. Ahorita la Secretaría Nacional y algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional han dado ya una primera vuelta al país en ese sentido, fortaleciendo la estructura territorial. Muy bien. Esa es la que está fortaleciendo la ONU. Ok, ¿y la asamblea para los proclamación de candidatos, cuándo la van a llevar a cabo? Pues si todo pasa como Dios manda y estamos en orden, estamos seguros que entre el mes de noviembre a mes de diciembre de este año tendríamos asamblea. Para comenzar con el proceso de inscripciones. Para estar listos al 20 de enero, que el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que abre el proceso. Sí, exactamente. Muy bien. Mil gracias, don César. No, a ustedes. Con gusto A usted, conocerlo. Gracias. Gracias. A sus órdenes. Muchas Gracias, órdenes. Chiqui. Me voy a una breve pausa, regreso enseguida con Juan Ramón Glau. Ya venimos.